Bien, seguimos con la segunda parte del tema formando el carácter de Cristo en mi vida. En la primera parte estuvimos mirando lo que es el carácter, el temperamento y la personalidad, y también del resultado que me genera en saber yo quién es Dios para mí. Ahora vamos a mirar quién soy yo, porque todo esto, el saber esto, me va formando un carácter de verdad como debe ser, como la Biblia nos enseña que debemos proceder. Carta de Pablo a los Filipenses, el capítulo 1, el verso 6 dice: estando persuadidos en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bueno, Pablo está aclarando que esta buena obra la empezó el Señor a través del Evangelio, a través de su palabra. Y que así como tuvo un inicio, tendrá un final. Y que todos los días se está trabajando. El Señor está obrando todos los días. Por eso es interesante, no importa los años que llevemos de estar en la iglesia, es importante estar escuchando la palabra de Dios. Y también habla del día de Jesucristo, que Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ya es cuando el Señor levante a la iglesia. Entonces vamos a mirar quién soy yo. Es importante, en la primera parte estuve hablando quién es Dios para mí. Eso me lleva a responderme la segunda pregunta. ¿Quién soy yo? Para poder hacer un análisis como debe ser, debemos meditar en Dios, ir a la Biblia, estudiar y reconocer al Señor. Porque el Señor dijo: ustedes me llaman Señor, Señor, y lo dicen bien, yo soy el Señor. El caso es que si yo soy el Señor, ¿por qué no me honran? ¿Por qué no me dan la gloria como el Señor que soy? Es decir, lo dicen de labios, pero no lo practican. No es coherente su vida en cuanto a lo que dicen con lo que hacen, ¿cierto? Entonces, ¿quién soy yo? Bueno, gracias a Dios por lo que somos. Hoy somos un pueblo que hemos sido lavados, que hemos sido limpiados. Somos una nación santa, somos hombres y mujeres que hemos sido lavados, que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, ¿cierto? Hoy tenemos vida y vida en abundancia. Pero lo que soy no es por mis méritos, sino por la gracia de Dios. Eso hay que irlo comprendiendo. Porque en la medida en que uno comprenda esto, se va armando, se va forjando un carácter, como debe ser. El apóstol Pablo le dice a los Efesios, le dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Es decir, por creer en el mensaje de salvación, en ese evangelio. Pero aclara, esto no de vosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque alguien puede pensar que hasta lo merece. Alguien puede creer que no, yo no era tan malo, yo no le hice daño a nadie, soy muy educado, y puede creer que merecía en algo la salvación. Dice, no es de vosotros. Es un regalo de Dios. Y no por obras, para que nadie se gloríe. Dice claramente que no es por méritos, para que nadie se gloríe. Cuando yo comprendo bien esto, me doy cuenta de dónde me sacó el Señor. El mismo apóstol allí aclara que estábamos muertos en delitos y pecados. Esa era la real situación de nosotros. Cuando miramos a Isaías, el capítulo 1, dice que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Esa es la realidad del hombre en el pecado. Pero la sangre de Cristo, recibiendo el evangelio,
nos ha limpiado de todo pecado. Entonces yo tengo que entender eso. ¿Quién soy? Y saber que hoy soy un instrumento útil para el Señor, que Él me limpió y que a Él le plació no solamente salvarme, sino darme la oportunidad de servir. Para eso me ha capacitado con dones, con ministerios, pero eso es porque Dios quiso. Así que, hermanos, no merecemos nada. Cuando uno comprende esto, uno mira diferente a Dios, mira diferente a la iglesia, a los hermanos, desde el más grande hasta el más pequeño, y tiene otra forma de mirar al mundo, y comienza a sentir una compasión por la gente que está perdida. Una de las cosas, la gente, el creyente, que no tiene misericordia del perdido, es porque él no ha entendido quién es él, de dónde lo sacó el Señor y por qué está aquí. Y porque él hasta puede creer que en algo merece. No merecíamos nada. Entonces es interesante que usted tenga claro esto, que usted tenga los pies puestos sobre la tierra. No importa el ministerio, no importa los dones, los talentos que Dios les haya dado. Si Dios te los dio, es para el desarrollo, para el beneficio, para la edificación del pueblo de Dios. No es para que tú te gloríes. Recuerda que Él puso los miembros en el cuerpo como Él quiso. Y el que te dio los dones a ti, se los da a otro. ¿O acaso se quedó el escaso? ¿O acaso no tiene el más dones? Claro que sí. Así que si tú no lo haces, lo hará otro. Pero Dios no se queda allí como amarrado, que haré que al que le di los dones ahora no los quiere desarrollar. Dios no se complica en ese sentido. Entonces tú debes comprender eso. Y por ese motivo debes darle gracias a Dios y servirle con toda humildad. Entonces, siendo así y estando nosotros en el Señor, ¿qué debemos aprender de Él? ¿Cuál es el carácter de Cristo? ¿Cómo es Cristo? La Biblia dice que debemos ser humildes. Dice, igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermano, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Allá en nuestra casa nos enseñaron a ser agresivos, nos creíamos que lo podíamos hacer todo, que no dependíamos de nadie, pero acá en el Señor hemos aprendido otra cosa. No, hermano, es que a mí me enseñaron así allá. Tienes que desaprender eso y aprender ahora de Cristo. Además, te voy a decir algo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese hombre altivo, esa mujer altiva, que lo enseñaron así, que tenía ese carácter así, ahora está en Cristo, es nueva criatura y tiene que aprender de Cristo. Ya no hay excusas, hermano. No hay razón para seguir actuando de esa manera. La Biblia nos llama a ser entendidos. Aquí hay que ser entendido, hermano. Salmo 32, el verso 9 dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Mire la realidad de estos animales. Hay que tenerle siempre el cabestro puesto, porque si no, no vienen, no se doman. Pero tú y yo, además de ser seres creados a la imagen de Dios, ahora tenemos la mente de Cristo. Hay que pensar como Cristo, hay que actuar como Cristo. Ese carácter de Cristo tiene que estar formado en nosotros. Hermano, por eso es que la Biblia dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Se refiere al carácter. Entonces hay que ser entendido. Alguien dijo, no, es que yo tengo mucha fe. La fe no pelea con la prudencia. El sabio ve el mal y se aparta. Si tú tienes ese carácter de Cristo, no puedes andar por ahí enredándote en todo.
Ve el mal y apártate. Escóndete. Por eso es que algunos llevan las consecuencias. Por eso es que algunos sufren. Y después dicen, Señor, ¿por qué permitiste esto? Bueno, porque tú no has aprendido a Cristo. Por eso es que la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, aprended de mí, como yo de Cristo. Entonces hay que ser entendido. La Biblia también nos manda a ser personas compasivas. Dice Mateo capítulo 9, el verso 36, que Jesús al ver la multitud tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque los vio como desamparadas, como ovejas que no tenían pastor. Hermano, tenemos que tener compasión de las personas. ¿No te has preguntado por qué no sientes misericordia por la gente? No lástima. La lástima es lo que me produce la situación de alguien. Cuando lo veo sufriendo y eso es momentáneo. Es misericordia. Es reconocer qué tal que yo estuviera allá. Y además saber que de allá me sacó el Señor. Y que si yo no estoy en la misma situación o peor que esa persona, es por la gracia de Dios. Usted dirá, hermano, pero a él también lo está llamando Dios, igual que a mí. Y eso es verdad. No discutimos eso, eso es cierto. Pero recuerda que el mismo Señor tuvo misericordia, tuvo compasión. Así que la persona que sigue al Señor tiene que ser compasivo. En la iglesia hay hermanos nuevos, hay niños. Un hermano de 1 año de haber recibido el Evangelio es un niño. Recuerda que en la vida cristiana hay que tener un nuevo nacimiento. Y un niño de 1 año no camina bien. Hablando del nacimiento biológico, del nacimiento físico, no camina bien. Entonces, ¿cómo quieres que un hermano de 1 año ya sea una persona entendida? Hay que ayudarle. Tú que eres veterano, tú que tienes experiencia, y si de verdad tienes esa experiencia, eres un anciano en el Señor, eres una persona con conocimiento, ten compasión de ese hermano, tenele paciencia. Claro. Entonces nosotros no estamos para destruir. Nosotros no estamos para sacar al herido y desahuciarlo. Nosotros debemos tener de parte de Dios los medicamentos necesarios. Y usted y yo sabemos, sí, que hay un llamado de parte de Dios a tener ese carácter de Cristo en nuestra vida, a ser compasivos, ¿sí? Con todos, no esperando. Es que la compasión no es esperar recibir algo del otro. Eso no es compasión, eso es otra cosa. La compasión es reconocer, mirar al que sufre, porque a veces somos tan duros con el que sufre. No, ese es asunto de él, no es asunto de él. Pertenecemos a esta iglesia, es asunto de todos. El Señor le dijo a Caín, ¿dónde estaba él tu hermano? Y él dijo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Mi hermano me dijo, yo le pregunté por un hermano y me respondió lo mismo. Yo le dije, cuidado con eso. Porque eso lo respondió Caín porque era hijo del malo. Pero los hijos de Dios sí somos guarda de nuestro hermano. Si yo puedo ayudar a mi hermano a que no caiga, a que se sostenga en este camino, yo lo cuido, le ayudo. Porque no somos miembros del cuerpo de Cristo. Y dígame una cosa, ¿acaso un miembro pelea con el otro? ¿O cuando un miembro ve sufrir al otro, no siente el dolor? ¿Acaso deja una mano al pie sin ayudarle o a cualquier parte del cuerpo? Los miembros se ayudan mutuamente. Así que tener compasión. Vea, la persona que sigue al Señor debe ser una persona que no le tenga amor al dinero. Usted dice, hermano, todos necesitamos el dinero. Una cosa es necesitarlo y otra cosa es amar al dinero. La Biblia dice en la primera carta a Timoteo, el capítulo 6, el verso 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Claro, lo necesitamos. Trabajamos para obtener dinero.
No podemos comer, no podemos vestir sin dinero. No podemos tener una casa sin dinero. No podemos tener una comodidad sin dinero, eso es cierto. Pero yo quiero que tú me comprendas esto. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, Dios le dio maná del cielo. Todas las mañanas recogían maná. Ese milagro, porque eso era un milagro, fue tan repetido, se volvió tan común, que ellos hasta le perdieron el valor a eso. Hasta se les olvidó que era un milagro. Ya comenzaron a menospreciar y a despreciar ese alimento que Dios les daba. Bueno, más adelante dice la Biblia que Dios les quitó algún día el maná. Pero en otra parte dice, esto le sucedió. Estas cosas sucedieron para que sepáis que no solo de pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca del Señor, de eso mismo vive el hombre. ¿Qué está diciendo con esto? Que el que llena el estómago es la comida, el maná. Está bien. Pero ¿quién les daba el maná? Claro, el que te llena el estómago es la comida. Sí, pero ¿quién te da esa comida? No es tu empleo el que te sostiene, no son tus habilidades. No le digas eso a tus hijos ni a tu familia, porque eso no es verdad. Dale gracias a Dios que te ha dado las herramientas y cómo ponerlas en práctica o cómo utilizarlas para que puedas devengar un salario y vivir de esa manera. Pero el que te viste, el que te alimenta, el que te sostiene y te cuida es Dios. Por eso no amemos al dinero. Amemos a Dios, que es el dueño del dinero. Ese era el ejemplo que le estaba poniendo acerca de lo que el Señor dijo. No solo de pan vive el hombre. Si yo amo el dinero, se me acaba. El dinero me lleva a males, me lleva a problemas, me lleva a enredarme, me lleva a hundirme. Hay familias que se han acabado por el amor al dinero. Hogares. Personas que eran buenos amigos hoy se aborrecen por el amor al dinero. Pero ¿qué tal? Mire este planteamiento. ¿Qué tal si amamos a Dios y no amamos el dinero? Ahora, porque yo ame a Dios y no ame al dinero, ¿será que no voy a tener el dinero? Claro que lo voy a tener. ¿Por qué? Porque ¿quién es el dueño del dinero? ¿Quién es el dueño del oro y de la plata? La Biblia dice: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él lo habitan. Entonces, si yo amo a Dios, no tengo por qué amar el dinero, pero lo voy a tener. Y voy a tener comida, y voy a tener vestido, y voy a tener lo necesario. Tenga ese carácter, hermano. Ármese de Cristo. Mire, de ese carácter de Cristo. Mire lo que le voy a decir. En una ocasión, iba Jesús con los discípulos. Y resulta que le querían cobrar el impuesto a Jesús. Él no dijo nada. Al fin y al cabo, él estaba aquí en la tierra, no en condición de Dios, sino de hombre. Y como hombre tenía que pagar impuestos. Claro que sí. Pero no tenía plata. Ni Jesús ni Pedro. Entonces el Señor le dice a Pedro: Pedro, ¿quién debe pagar los impuestos? Pedro dijo: el extraño. Sí, como que dijo Pedro, y se dio cuenta que quieren cobrarle el impuesto. Pedro, toma el anzuelo y ve al mar. Y el primer pez que saques, en su boca tiene una moneda que tiene el valor para pagar el impuesto por ti y por mí. Pedro lo hizo y allá estaba el pez con su moneda en la boca. ¿Qué está diciendo con esto? El Señor no tenía el dinero, Pedro tampoco, pero él era el dueño de todo. Entonces, ¿cuál es la preocupación? ¿Por qué desvelarnos tanto por el amor al dinero? Desvélate más bien por meditar en Dios. Piensa en Él de día y de noche. La Biblia dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces no le pongas el corazón al dinero, que eso es pasajero. Uno se puede acostar con deudas y amanecer con plata. ¿Cómo? Bueno, usted entenderá. Sí, y se puede acostar con dinero y levantarse debiendo. Sí, señor. Sí, señor. Así de efímero son estas cosas. Pero el Señor no pasa. El Señor permanece para siempre. Entonces, mira cómo podemos armarnos de ese carácter, y eso nos lleva a vivir mejor, a vivir bien, a tener una mejor familia, a instruir a nuestros hijos como debe ser.
Ahora, nosotros como hijos de Dios, como cristianos que somos, como seguidores del Señor, tenemos que creerle a Dios. Usted dice, pastor, pero es que yo le creo a Dios. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a hacernos algunas preguntas que la respuesta de ellas nos lleve a ver si es cierto que le creemos como debe ser. La Biblia dice, es necesario que el que se acerca a Dios, primero, crea que Dios existe. Y segundo, que Dios premia, que Dios galardona a los que le buscan. Es necesario. Si tú no tienes esas dos cosas claras, te vas a acercar, vas a querer acercarte a Dios, pero vas a tener problemas. Incluso para orar, para caminar en esta vida cristiana, vas a tener problemas si no crees realmente en la existencia de Dios. Y si crees en la existencia de Dios, también debes creer realmente de todo corazón en que Dios galardona a los que le buscan. ¿Por qué? Mira, en la vida nos encontramos con tantos obstáculos que al fin y al cabo, si le creemos a Dios, en vez de destruirnos, nos pueden ayudar a crecer. En vez de sepultarnos, nos pueden servir como un trampolín para subir. Eso que tú le llamas problema. Eso de lo que tú lloras. Por eso es que la Biblia dice, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Lo que a unos les causa un problema y los destruye, eso mismo a otros les sirve para crecer. Entonces, el problema no fue aquello. El problema era cómo le creía esa persona a Dios. Por ejemplo, vamos a ponerte un ejemplo. Si tú no crees que Dios es justo, que Dios es fiel, tú tienes que creerlo. Si tú no crees que Él es tu abogado, que Él es tu defensor, ¿qué vas a hacer cuando tengas algún problema con alguien? Vas a salir a pelear, vas a salir a enfrentarte con Él. ¿Y quién sale perdiendo? Hay gente que no tiene nada que perder, pero tú, si te igualas a Él, tienes muchas cosas que perder. Primero la salvación y de ahí en adelante, pare de contar. Vas a perder muchas cosas. ¿Por qué? Porque tuviste o porque tú creíste que debías salir a defenderte. Pero eso es porque tú no le creías a Dios en saber que tu juez era Dios y no esperaste en Él. Creer en Dios es saber esperar en Él. Hay gente que se adelanta, otros se quedan. Hermanos, hay que estar en el momento oportuno, en el momento preciso. Hay que mantener un equilibrio en la vida, pero hay que creerle a Dios. Estaba pensando en este momento, hay personas, mire usted que solteros, estoy hablando solteros, solteras, y ellos ven un muchacho y les gustó. No le consultaron a Dios. Se dejaron llevar de su pensamiento, de su razonamiento, de sus ojos, y no le consultaron a Dios. Más adelante están metidos en tremendo lío. Y entonces van a decir, Señor, ¿por qué no me ayudaste? Tú no le creíste a Dios. Tú pensaste que tenías que actuar rápido, porque todo funcionaba en la rapidez. Porque si se te pasaba esa oportunidad, eso creías tú, y vas a quedar en cero. Y no es así. Hay ofertas a las que uno tiene que renunciar. Hay ofertas a las que uno tiene que cerrar el oído. Hay ofertas a las que uno ni siquiera debe salir. O si no, preguntarle al profeta del Señor. Cuando Naamán iba a buscarlo, no solamente llevaba una lepra para que lo sanara, también llevaba unos camellos cargados de oro, plata y vestidos nuevos. En ese entonces no era tan barato la ropa como hoy. Hay que tener un vestido nuevo y bien elegante, hermano. Eso era muy grande. Y oro y todo esto. Pero el profeta ni siquiera salió a abrirle la puerta. Le dio una orden, vaya y dígale que se zambulla al Jordán. Y sabes que Naamán corrió detrás de él
buscando el oro y la plata. ¿Y sabes qué le dijo el profeta Naamán? Que por cierto, Naamán pues tuvo una consecuencia terrible. Se volvió leproso y le trajo pues la lepra a la familia. ¿Sí? Esas son las consecuencias. Entonces, ¿sabes qué le dijo el profeta Naamán? ¿Acaso es tiempo? Mira que no le está diciendo que el problema era el oro, que el problema era la plata, que el problema era el vestido. No, no. Lo que le está diciendo es que no era el tiempo. Entonces, tú tienes que aprender a creerle a Dios. El que le cree a Dios, aunque esté enfermo, sigue creyendo que Dios sana. Aunque tenga necesidad económica, sigue creyendo que Dios le provee para la comida. Sigue creyendo que Dios le provee para el vestido. Cuando uno cree esto, uno tiene un carácter diferente. ¿Qué pasa si yo no le creo? Salgo desesperado. Hasta digo cosas en contra de Dios. Hasta me pongo a decir, Señor, ¿qué pasó? Me está dejando morir de hambre. El que le cree a Dios, el que tiene ya ese carácter formado, ¿sabes qué hace? Le da gracias a Dios. Porque él sabe que no es cierto que Dios lo va a dejar morir de hambre. Ni que tampoco va a tener que salir a la calle desnudo. Te voy a decir por qué. Porque el Señor dijo el salmista, joven fui y he envejecido. Y nunca es una experiencia que tuvo el salmista con el mismo Dios que tú y yo tenemos. No era otro Dios, era el mismo que no cambia, que no muda, que en él no hay variancia ni sombra de variación, el mismo que es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él, ¿sabe qué dijo el salmista? Joven fui y he envejecido, y nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Él no está diciendo que él era muy justo y que por eso Dios lo había guardado. Está diciendo la justicia de Dios y esa fidelidad de Dios. Si tú le crees a Dios, tú puedes venir al culto en medio de la necesidad. Tú puedes alabar y adorar a Dios en medio de la tristeza, en medio de las cosas que no te gustan. Porque es cierto que todo a uno no le gusta, ¿no? Claro, eso es así. Pero en medio de todo eso se le puede dar las gracias a Dios y la adoración a Dios. Es importante, es interesante que nosotros le creamos a Dios para armarnos ese carácter. Hermanos, queremos y necesitamos un carácter cristiano. No podemos vivir como para un ratico. Nosotros no estamos preparándonos para vivir 1 año o 2 años. No es que yo me entregué en enero y en diciembre que venga la fiesta me aparto y en el otro enero me reconcilio otra vez. No estamos pensando en eso. Dice Jesús, el que oye mi palabra y la guarda, es como el hombre que cavó y ahondó sobre la roca. Vinieron ríos y soplaron viento. Dieron con fuerza contra la casa y no cayó. Hubo otro que edificó en la arena. Y bueno, la casa le vinieron los mismos problemas que a la otra, que a la que estaba en la roca, pero esa sí cayó porque estaba edificada en la arena. Queda claro que lo que lo hizo caer no fueron los ríos y los vientos, porque hubieran hecho caer a la otra. Más bien el problema fue de construcción, de base. Cuando Jesús dijo esas palabras, es que en su época había una costumbre. La gente, algunos eran sedentarios, es decir, estaban en un lugar fijo. Otros eran nómadas o seminómadas, es decir, errantes. Y otros estaban por temporadas. Entonces, el que quería construir una casa para vivir ahí para siempre, la edificaba sobre la roca. Pero el que construía una casa para pasar 1 año, sí, un tiempo, ¿para qué se iba a poner a edificarla sobre la roca? Si él la iba a edificar en la arena, era por un tiempo. Bueno, eso está bien. Yo te pregunto, ¿tú para cuánto tiempo estás edificando? ¿Por cuánto te has proyectado seguir a Cristo? ¿Estás por unos meses? ¿Lo estás haciendo por un tiempo? ¿O de verdad estás siguiendo a Cristo para permanecer en Él? Bueno, si es para permanecer en Él, forma el carácter de Cristo en tu vida. Y para eso
Te reitero lo que dije en la primera parte del tema. No estés mirando a los demás. No te pongas a copiar lo que los demás hacen. Incluso algunas cosas que ellos hacen y les funcionan, puede que a ti no te funcione. Mejor consúltale a Dios y no te pongas a tomar los malos ejemplos. Sé honesto, sé leal. Aprende de Cristo, aprende de Él. No te pongas que aquel hizo, que para qué, que no vale la pena. No te pongas en eso. Si tú quieres permanecer de verdad y no pasar tu ruina y tu vergüenza, forma el carácter de Dios en tu vida. El Señor les bendiga.